Word nos permite crear tablas de datos a partir de las diferentes opciones disponibles que se encuentran en el grupo tabla. Recuerda que una tabla es un cuadro que está dividido entre columnas y filas que se intersectan entre sí para formar una celda. La tabla resulta ser útil para organizar y presentar información de texto numérica o alfanumérica. Para crear una tabla, hacemos clic en la pestaña de Insertar, Grupo Tabla. Desplegamos, inserta una tabla a partir de este cuadro de columnas y filas que tiene Word por defecto. Con esta opción, el máximo para insertar una tabla es de 10 columnas por 8 filas. Haré una tabla de 3 por 2, por ejemplo. Cuando se hace una tabla en Word, automáticamente aparecen unas herramientas de tablas que sirven para diseñar y darle presentación. Esta cruz de aquí te permite mover la tabla a través del documento de Word. Esto de aquí sirve para maximizar o minimizar la tabla. Otra forma de hacer tabla es insertar tabla a partir de este cuadro de diálogo. Este cuadro crea la tabla de acuerdo al tamaño de tabla y autoajustes establecidos por ti. Por ejemplo, aquí decides la cantidad de columnas y filas que quieres que tenga tu tabla. Por ejemplo, vamos a poner 3 por 2. Esto lo puedes hacer mediante estas flechas o teclear la cantidad numérica. Los autoajustes es para ajustar tu tabla al ancho de columna, al contenido de las celdas o a la ventana del documento, es decir, los márgenes de la hoja. Esto de aquí es para recordar las dimensiones para tus tablas nuevas. Hacemos clic en aceptar para guardar todos los cambios. Opción 3 es dibujar una tabla. Dibujemos los bordes de una tabla de 3 por 2. Con esta opción puedes crear una tabla dibujando celdas por celda. No es una opción muy recomendada puesto que debes ir creando la tabla al ojo, el ancho y la alineación lo determinas tú visualmente y es un proceso de creación más lento. Hoja de cálculo en Excel. Con esta opción puedes crear una tabla en Word a partir de una hoja de cálculo en Excel que te permite trabajar tu tabla con las herramientas propias de Excel porque se encuentran vinculadas a Word. Para ingresar una nueva información a la tabla solo debes hacer doble clic con el ratón y para salir de la tabla haz clic fuera de la misma. Tablas rápidas. Con esta opción encontrarás una lista desplegable con modelos de tablas creadas por Word. Escogemos un modelo y hacemos clic. Este modelo de tabla lo podemos modificar en cuanto a tamaño y datos de acuerdo a lo que queremos presentar. Aquí tenemos las diferentes formas de crear una tabla en Word. Ahora vamos a explicar brevemente lo que serían las herramientas de tablas de diseño y presentación. Empecemos con la pestaña de diseño. Para conocer para qué sirve cada grupo que aparece en la cinta de opciones de la pestaña de diseño, hay que colocarse encima de cada uno de ellos e ir leyendo el cuadro de diálogo que aparece. Luego aplicarlo en nuestra tabla para ir practicando. A medida que nos vamos moviendo por el grupo de estilos de tablas, nuestra tabla seleccionada se va modificando. Si hacemos clic en modificar tabla, este cuadro de diálogo nos permite crear un nuevo estilo de tabla a partir de las nuevas propiedades y formatos que hemos establecido. Esto de aquí es para que nuestro nuevo estilo de tabla aparezca solo en este documento o en documentos nuevos basados en esta plantilla. Por último, se debe dar a aceptar para guardar todos los cambios. Esto de aquí es para dar color de relleno y borde a nuestra tabla o celda de manera individual. Esto sirve para borrar los bordes de las celdas de aquí para dibujarlas. Pestaña de presentación. Para seleccionar tabla, sirve para seleccionar la celda, fila, columna o toda la tabla. Ver cuadrícula.
muestra u oculta las líneas de cuadrícula en la tabla. Por ejemplo, aquí se muestran los bordes de las celdas que borré anteriormente. Propiedades de la tabla. Al hacer clic muestra el cuadro de diálogo Propiedades para cambiar las propiedades avanzadas de la tabla, como las opciones de sangría y ajuste de texto. Este grupo de filas y columnas sirve para eliminar filas, columnas o celdas de toda la tabla. Insertar arriba. Agrega una nueva fila directamente por encima de la fila seleccionada. Insertar debajo. Insertar a la izquierda. Insertar a la derecha. Agrega una nueva columna directamente a la derecha de la columna seleccionada. Ups, al agregar columnas se ha salido la tabla de la hoja. Esto se arregla de la siguiente manera. Primero seleccionamos toda la tabla, nos vamos al grupo que dice autoajustar. Desplegamos, como tengo una tabla vacía, es decir que no tiene contenido, tomaré la opción de ajustar a la ventana. Automáticamente se ajusta la tabla a la ventana de la hoja de Word. Continuemos. Combinar celdas. Te permite combinar las celdas seleccionadas en una celda. Por ejemplo, dividir celdas. Divide las celdas seleccionadas en varias celdas nuevas de acuerdo a los criterios establecidos en el cuadro de diálogo. Por ejemplo, dividir tabla. Divide la tabla en dos tablas. La fila seleccionada será la primera fila de la nueva tabla. Esto de aquí es para autoajustar el tamaño de la celda mediante el ancho y el alto. Este grupo de alineación sirve para alinear el texto, ya sea centrado, a la derecha, justificado, etc. Esto para cambiar la dirección del texto de las celdas seleccionadas, para personalizar los márgenes de celdas seleccionadas y el espaciado entre las mismas. Grupo de datos, ordenar. Alfabetiza el texto seleccionado u ordena los datos numéricos. Convierte la tabla en texto normal y fórmula sirve para agregar una fórmula a una celda para realizar un cálculo simple como promedio, suma o recuento. Bueno, aquí ya tenemos todos los ejemplos y conocimientos de tablas que puedes hacer. Y por último, así como también puedes convertir una tabla de datos a texto normal, también puedes hacerlo viceversa. Es decir, crear una tabla a partir de un texto normal, por ejemplo. Este es un texto normal X. Nos vamos a la pestaña de insertar, grupo tabla. Convertir texto a tabla. Cuadro de diálogo. Introducimos algunos criterios y le damos a aceptar. Ahora esta nueva tabla vamos a aplicarle en el grupo de alineación de texto, dirección y márgenes de acuerdo a criterios y le damos a aceptar, y ese sería nuestro ejemplo de convertir un texto normal a una tabla. Espero que te haya gustado este video. Si tienes alguna sugerencia o pregunta, déjame saberlo en tus comentarios. Si quieres ver más videos sobre Excel, suscríbete.